Muy bien, vamos a ver entonces aquí este cuarto problema en el cual vamos a determinar el módulo, el ángulo, representar el vector de forma polar y su debida representación en un plano cartesiano. En este caso tenemos un vector fuerza cuyas componentes son 350 newton en X y menos 150 newtons en Y. Bien, lo primero que desarrollamos aquí es el cálculo del módulo del vector aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? En este caso sería la suma de la componente X del vector elevado al cuadrado más la componente Y del vector elevado al cuadrado. Fíjense, con todo y signo, el cuadrado entonces nos va a ayudar a que este signo no afecte nuestra operación. Bien, al final queda siendo una suma. Resolvemos esa suma, ese cuadrado, aplicamos raíz cuadrada y vamos a obtener que el módulo de este vector fuerza es de 380,8 newtons. Ahora vamos a calcular el ángulo aplicando la ecuación de la tangente inversa con las componentes del vector fuerza. Muy bien, en este caso para calcular el ángulo, ¿verdad? Aplicamos la ecuación que mencionamos, tangente inversa de la componente y del vector entre la componente x del vector, que en este caso sería menos 150 entre 350. Resolvemos aquí, dividimos, obtenemos entonces que esto nos da menos 0,43 aproximadamente. Aplicamos tangente inversa a menos 0,43 y obtenemos entonces que el ángulo en este caso va a ser de menos 23,3 grados. Bien, observamos las componentes del vector. En este caso tenemos una componente positiva en el caso de la X y una componente negativo en el eje de las Y. Por ende, podemos localizar a este vector en el cuadrante número 4 y por esta razón este ángulo de menos 23, que el signo negativo, recordemos que me indican cómo se está midiendo, cómo se está determinando de forma entonces horaria, y yo estoy interesado en el ángulo medido de forma antihoraria. Por ende, como está en el cuarto cuadrante, este valor se lo voy a restar a 360 para conocer cuánto es ese ángulo. Bien, aquí podemos señalar también que este ángulo de menos 23, como nos indica aquí, medido de forma horaria, lo puedo utilizar más adelante para representar el vector, que es lo mismo, menos 23, al ángulo que vamos a determinar en estos momentos, que sería entonces la resta de 360 grados, que es el giro completo, menos nuestros 23,3 grados. Esto lo hacemos, recuerden, para poder escribir nuestro vector de forma polar con el ángulo medido de forma antihoraria desde el eje positivo. Nuestro ángulo entonces medido desde el eje positivo de las X de forma antihoraria va a ser de 336,7 grados. Ahora podemos representar nuestro vector de forma polar de la siguiente forma. El vector fuerza va a ser igual a su módulo, 380,8 newtons, y su ángulo medido desde el eje positivo de las X de forma antihoraria es de 336,7 grados. Bien, entonces aquí tenemos el vector representado de forma polar. Vamos a representar este vector en un plano cartesiano. Muy bien, vamos a representar entonces el vector. Recuerden, lo primero que hacemos es medir el ángulo, ¿verdad? Bien, aquí entonces recordemos que el ángulo que representamos acá de 336,7 grados es el ángulo que va desde el eje positivo de las X y pasa por el cuadrante 1, da la vuelta por el cuadrante 2, el cuadrante 3, hasta llegar al cuadrante 4. Bien, este sería el vector que nosotros representamos de forma polar. Para este caso yo voy a utilizar, como sabemos, el ángulo que calculamos, que era de menos 23,3, que también nos va a servir para determinar o representar nuestro vector en este plano cartesiano. Él se mide de forma antihoraria, así es que yo voy a colocar mi transportador de la forma
de una forma inclinada y voy entonces a medir mi ángulo en este sentido. Bien, recuerden que voy a medir los 23,3 de forma horaria, fíjense, desde el eje X positivo a los 23,3 aproximadamente. Hago mi marca y pues entonces dibujo mi vector. Bien, yo usé este ángulo, pero recuerden que de igual forma, si mido los 336 debo quedar aquí mismo. Bien, si tuviéramos un transportador completamente circular con los 360 grados, hubiéramos podido marcar los 336,7 y quedaría aproximadamente en este mismo lugar. Bien, con ya nuestro ángulo marcado, ahora lo que queda es establecer nuestra escala. Para este caso, como voy a representar aproximadamente 380,8 newtons, yo voy a usar la siguiente escala. 1 centímetro para mí va a equivaler a 100 newtons. Bien, con esta escala entonces puedo observar que mi vector va a medir aproximadamente 3,8 centímetros para que su módulo quede completamente representado. Procedemos entonces a dibujar nuestro vector. Utilizamos nuestra regla, alineamos como hemos visto en los ejemplos anteriores el cero de nuestra regla con el origen de nuestro plano cartesiano. Fíjense que yo solo dibujé el cuadrante número 4, bien, que es el que va a estar ubicado mi vector. Alineo entonces con la marca del ángulo de nuestro vector y dibujamos, ¿verdad? 3,8, que equivaldría entonces a la escala que tenemos acá. 1 centímetro son 10, 2 centímetros serían 200, 3 centímetros serían 300 y 0,8 centímetros entonces representaría nuestro vector de 380 aproximadamente, 8. Tenemos aproximadamente aquí. Fíjense que no llego hasta la marca, no importa, la marca solo es referencia, la puedo borrar luego. Y entonces dibujo mi punta de el vector sin pasarme de la escala que utilicé. Bien, aquí tenemos entonces el vector marcado, cuyo ángulo medido de forma antihoraria entonces sería el siguiente, de aquí a acá, que nosotros entonces determinamos que este ángulo era de 336,7 grados. Bien, tenemos entonces representado aquí nuestro vector F. Bien, cuyo tamaño en centímetros es 3,8, pero su módulo, si utilizamos entonces nuestra escala, es de 380 aproximadamente, 380 newtons.